Hola, bienvenidos a una emisión más de Guatemala en la Mira. Le pongo a su disposición nuestra cuenta de Twitter para que usted entre en contacto con nosotros, Guate en la Mira, y nos diga todo aquello que usted quiera decirnos. Agradecemos particularmente sus opiniones y sus recomendaciones a lo largo de la última semana. En esta ocasión, Guatemala en la Mira se encuentra en la antesala de una ambiciosa, o por lo menos el análisis de una ambiciosa reforma política. El proyecto para modificar la ley electoral de partidos políticos fue presentado ante el Congreso por el Tribunal Supremo Electoral. Plantea la modificación de 71 artículos. Una parte sensible es la propuesta para ponerle freno al fenómeno llamado transfugismo de diputados y también limita la reelección legislativa. Son temas que han dado mucho de qué hablar en un país donde los partidos políticos enfrentan una marcada crisis de confianza por los recientes escándalos de corrupción. De esto y más le estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos, soy Jaime Guerrero y les saludo desde México. Este es el tema del que conversaremos en los siguientes minutos con Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Los saludo desde México. ¿Qué tal, Jaime? Un gran saludo desde Guatemala. ¿Sí o no a la reelección de diputados? Definitivamente no, aunque la Constitución lo establece como un derecho de diputados y de alcaldes. La verdad es que está tan desprestigiada la clase política y su forma de relevo resulta tan ilegítima porque está basada principalmente en los recursos, en el acceso a recursos que normalmente vienen también del propio presupuesto público, que la gente está rechazando la reelección de diputados. Justamente de eso quería preguntarle. He leído que en el 90% de los casos los diputados buscan un nuevo periodo en el Congreso. ¿Qué significa eso para un país que ha sido criticado por el transfugismo o el efecto chapulín, como le llamamos en México? Diputados que brincan de un partido a otro para seguir dependiendo económicamente del presupuesto público. Bueno, por eso mismo la población en Guatemala ha estado manifestando su repudio, su rechazo al sistema político en su conjunto, demandando la renuncia de las autoridades porque tanto en el Congreso como en las municipalidades mismas ocurre este reacomodo de funcionarios electos buscando siempre su beneficio económico. De hecho, podríamos hablar de un fraude de ley en el sentido que la gente ha ido a votar por determinado partido político, porque aquí no se vota uninominalmente, sino que se vota por listas de partidos políticos y estos políticos electos inmediatamente, incluso a veces antes de asumir el cargo, ya están vistiendo otra camisola, otro signo partidario. El ejemplo más típico es el del partido líder, que hace 4 años fue electo con una bancada de 14 diputados y hoy día tiene 62 diputados esperando a relevar su mandato el próximo mes de septiembre. Sus declaraciones me dan pie para ir a la calle. Le hemos preguntado a la sociedad guatemalteca sí o no a la propuesta para limitar la reelección legislativa. Yo pienso que, bueno, yo no estoy a favor porque si necesitamos un cambio en Guatemala, creo yo que debe de haber un cambio en el Congreso también. Pues yo pienso que es algo que ya debería de erradicarse, pues debido a que hay diputados ahí que ya tienen una gran cantidad de años en el Congreso y cobran sueldos altísimos y la verdad no hemos visto ningún cambio, alguna iniciativa de ley importante de parte de esos diputados que tienen ya bastantes años en su curul, ¿verdad? Yo pienso que por eso se debería de trabajar y modificar trabajar en lo que es la ley electoral y de partidos políticos. Hay diputados que tienen hasta 30 años, ¿verdad? Y la verdad que nunca hemos estado de acuerdo en la reelección de los diputados, ¿verdad? Por eso quisiéramos que se trabajara en la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Y para que no haya transfugismo también, ¿verdad? En este programa no nos andamos con cuentos.
Ustedes están en el Congreso para reclamar en nombre de la gente que no reclama. Por eso pero yo no veo eso de ustedes. Perdone, pero no lo veo. El sistema está tan corrupto y está tan podrido. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. No es producto de ese marketing político el hecho de que se rebalsó el vaso. Son metáforas que uno pretende hacer como analogías. Soy José Eduardo Valdizán, los espero acá en Cara a Cara, en nuestro nuevo horario, los lunes a las 9 de la noche. No se lo pierdan. Campo Pagado. Andrés es único. Es el hombre más cariñoso y romántico del mundo. ¿Saben qué? Cada vez que lo veo, me regala una flor. Nunca se le ha olvidado. No sé cómo lo hace, porque todos los días una flor. Claro, como él me dice siempre, trabajo mucho para darte lo mejor. Pero Andrés no consigue un empleo. Él me hace creer que lo tiene, pero lo que tiene es un trabajo, que es diferente. Mi gran sueño es que Andrés consiga un empleo fijo. El drama que vive Andrés lo viven miles de guatemaltecos. Por eso en el gobierno del pueblo la prioridad será crear empleo, porque cuando hay empleo hay futuro. Valdizón, presidente, líder. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días. Hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. Llama ya. Sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. ¿Qué ocurre? Este anillo es mío. Una joven artista se involucra en la búsqueda de un misterioso anillo, encontrándose con antiguos secretos muy peligrosos. Le sugiero que salga ahora, antes que le hagan daño. ¿Sara? Madison, aléjate de Coleman. Cine en casa para este domingo, solo por Azteca Guate, la casa del fútbol. Este es el lugar para las diferentes formas de ver la política. ¿Cuál es su perspectiva? El papel de la ciudadanía es muy importante. Realmente tenemos el poder como ciudadanos de elegir. Lo que cambiaron fueron los payasos, el circo siguió siendo el mismo. Discúlpenme la expresión tan jocosa. Porque estamos hablando de que el joven es un factor determinante en lo que son las elecciones. Soy Joaquín Samayoa y los espero los martes a las 9 de la noche y los miércoles a las 6 de la mañana en Perspectivas, en la barra de opinión Guatemala Decide. Edgar Gutiérrez, ¿cómo es posible si un amplio sector, tomando simplemente como un punto de referencia lo que acabamos de escuchar, cómo es posible que si hay un amplio sector en la sociedad guatemalteca que no quiere la reelección de diputados, estos sigan presentándose en el Congreso? Debería de ser así, pero el sistema electoral nuestro no permite que el elector pueda seleccionar o pueda, en todo caso, rechazar a un diputado o a un funcionario eligiéndolo o rechazándolo directamente.
son los dueños de los partidos, aquellos que deciden, de acuerdo a su conveniencia, la casilla en la que colocan a determinado diputado. Es decir, no es el liderazgo local o regional o distrital de un diputado lo que determina si entra o no, si se le castiga o no, sino que es el puesto que le da el secretario general o quien financia determinado partido político. Los defensores de la reelección legislativa argumentan que precisamente esa reelección permite premiar a los diputados que hayan hecho bien su trabajo. Es decir, que al aspirar a una reelección, a un nuevo cargo de elección popular, un legislador se ve obligado a estar más atento a sus electores. Eso, supongo, debería de ser la lógica de la teoría, o por lo menos así hemos sido testigos de cómo funcionan procesos de reelección en otros países. Estamos entendiendo que el caso de Guatemala es sui generis. En teoría esto está bien. En la práctica, basta ver el funcionamiento de esta legislatura que mantuvo al menos un año paralizado el Congreso, que ha producido 4 o 6 decretos legislativos, todos ellos muy polémicos, incluso uno de ellos que tuvieron que derogar los propios diputados porque la población se levantó. Se trataba de un decreto para controlar la producción de semillas agrícolas y se había seleccionado ese decreto no por la importancia que tenía, sino porque les surgía incluir un artículo en la ley para liberar un financiamiento, un préstamo para unas carreteras. La denuncia de la prensa fue que ese voto ya estaba comprado para ese préstamo y por eso, sin que tuviese nada que ver una carretera con semillas agrícolas, se aprobó y la gente lo rechazó de plano. De manera que si fuese por premiar a los diputados, le aseguro que ninguno de los actuales diputados podría ser reelecto. Estamos hablando con Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y uno de los casos más recientes es un video que pone en evidencia a diputados haciendo negociaciones fraudulentas con un ministro. ¿Qué lectura podemos dar a estos hechos? Bueno, es el comportamiento típico de los diputados. Se supone que los diputados llegan al Congreso, en primer lugar, a fiscalizar al Ejecutivo y en general la aplicación del presupuesto público. En segundo lugar, llegan a legislar y en tercer lugar, llegan a debatir los grandes problemas nacionales. Nada de esto hacen. Los diputados se dedican durante su periodo legislativo, en primer lugar, a hacer negocios para recuperar la inversión, son inversiones millonarias, las de las campañas electorales, y en segundo lugar a negociar plazas y a colocar a sus colaboradores en los ministerios. De manera que estos videos son, yo diría, lo común de los diputados, solo que esta vez se documentó. En otra ocasión también se había documentado una conversación telefónica de una diputada de Huehuetenango, una provincia fronteriza con México, igualmente negociando plazas no en el Ministerio de Desarrollo, sino en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tan necesaria ve usted una renovación? O le replantearía la pregunta, ¿qué tan urgente ve usted una renovación generacional en la política de Guatemala, particularmente tras conocer los recientes escándalos de corrupción? Yo diría que no es solo un relevo generacional, porque esta legislatura podría presumir que tiene varios jóvenes diputados, pero que no han logrado transformar el sistema. Lo que necesitamos es modificar las reglas del juego, cambiar estas condiciones que hacen tan propicia la corrupción y la ineficiencia del aparato legislativo. Y para eso es que se está discutiendo una serie de reformas en la ley electoral que incluyen, en primer lugar, una supervisión muy estricta del financiamiento de campañas, porque es aquí donde está el corazón, o llamémosle, el primer eslabón de la corrupción política,
que nos viene afectando tanto. Estamos hablando sobre una posible reforma política que le pondría límites a la reelección de diputados en Guatemala y hemos consultado la opinión de algunos ciudadanos. Recuperamos estas versiones. Creo que es algo que Guatemala debería de cambiar porque debería empezar el cambio desde ahí, desde que el órgano que emite nuestras leyes pues vaya evolucionando y no que se estanque tantas personas que llevan muchos años en el mismo puesto y que se opte por nuevas personas, son nuevas ideas, y entonces viene a ser un nuevo sistema, ¿verdad? Yo creo que estaría muy bien si ellos de verdad tuvieran un plan de trabajo que pudiera encaminarse al bien común, ¿verdad? Creo que sería muy bueno que ellos estuvieran ahí para, como les repito, el plan de trabajo que fuera en bien del país. Aquí su opinión cuenta y nos interesa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. En este programa no nos andamos con cuentos. Ustedes están en el Congreso para reclamar en nombre de la gente que no reclama. Y por eso pero yo no veo eso de ustedes. Perdone, pero no lo veo. El sistema está tan corrupto y está tan podrido. Muchas gracias, don Gerardo. ¿Se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. No es producto de ese marketing político el hecho de que se rebalsó el vaso. Son metáforas que uno pretende hacer como analogías. Soy José Eduardo Valdizán, los espero acá en Cara a Cara, en nuestro nuevo horario, los lunes a las 9 de la noche. No se lo pierdan. No se preocupen, papitos, ya vienen tiempos mejores. Tenemos a Mario Estrada y su ruedita de colores. Con la ruedita de colores, mis papás van a votar. La situación no será igual, el futuro va a mejorar. Mario Estrada, presidente. Nos encontramos en el Centro de Alta Tecnología de Azteca Guate y ustedes se han preguntado cómo hacemos la Casa del Food. Así. Prevenidos, vamos a grabar en 5, 4, 3, 2... Partido muy importante hoy. Estefan, agarra la marca, no suelte, bien atento, dale. José, bien, está lindo, sí, dale. Métele con todo. Dale. Bueno, Andrés, agarra la pelota, no juegues largo, jugá corto, recibí. Robinson, haz lo que pueda. Vamos a salir a ganar, vamos. Señoras y señores, ya se viene la mejor selección en la Casa del Fútbol. Así es, Robinson, porque por la derecha entra Estefan Racota como un seductor. Un bisonte Andrés Valenzuela, el ídolo de masas David Coronado y el campeón Cristian Chaparro. En la Casa del Fútbol compartimos la emoción. Llega Electromanía, locos por la economía, solo en Tiendas Electra. La mejor comodidad para la sala familiar, 321 Intap de tu casa, al chas por 5.899 quetzales o al crédito fácil y rápido, 123 quetzales semanales, con un bono de regalo de 295 quetzales. Además, gratis, mesita de centro al crédito. Además, obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Con Electra, vives mejor. Sam, debimos traer las tijeras podadoras. El lugar está completamente... Debe haber otra forma de salir. Quédate con Lina. Mi conflicto aún no termina. Crane. Esa cosa vino por mi hijo. Azteca Guate, la Casa del Food. Azteca Guate, la Casa del Food.
Este es el lugar para las diferentes formas de ver la política. ¿Cuál es su perspectiva? El papel de la ciudadanía es muy importante. Realmente tenemos el poder como ciudadanos de elegir. Lo que cambiaron fueron los payasos, el circo siguió siendo el mismo. Discúlpenme la expresión tan jocosa. Porque estamos hablando de que el joven es un factor determinante en lo que son las elecciones. Soy Joaquín Samayoa y los espero los martes a las 9 de la noche y los miércoles a las 6 de la mañana en Perspectivas, en la barra de opinión Guatemala Decide. Continuamos en Guatemala en la Mira. Estamos platicando con Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre la reelección o no de los diputados. Cada vez conforme avanzan los minutos se me antoja un poco ociosa la pregunta, particularmente por lo que usted nos ha dicho y también por lo que hemos escuchado por parte de los ciudadanos. Aunque claro, si yo le pregunto a un político qué piensa de la reelección, la respuesta será en otro sentido. El caso es que estamos debatiendo sobre este asunto y quisiera preguntarle también si el Congreso se ha convertido en un botín político. ¿Quién domina el Congreso? ¿Domina todo Guatemala? Casi, bueno, es un botín, sin duda. Es un botín. Tiene mucho poder el Congreso, tanto desde el punto de vista de decidir el destino de la inversión pública, que es ahí donde se convierte en botín, como de elegir a buena parte de las instituciones de contrapeso. El Congreso decide, por ejemplo, cómo se integra la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, es decir, un conjunto de órganos del Estado pasan por el filtro del Congreso y, como hemos comentado, en el Congreso se habla de negocios, no se habla de asuntos públicos, no se habla de Estado, de fortalecimiento institucional, se habla de ganancias, se habla de tajadas, se habla de cuotas de participación, etcétera, etcétera. Coinciden mucho, Edgar, con lo que la sociedad dice en las calles. Para la sociedad decirle un no a la reelección de diputados es acabar con cacicazgos profundamente arraigados en el poder legislativo. Y si no, escuchemos esto. Debería de no existir porque hemos repetido por muchos años los mismos diputados y los resultados siguen siendo los mismos, malos. Y además creo que deberíamos de ponerle nuevos requisitos a los diputados, como por ejemplo que se les exigiera tener una carrera universitaria que tenga que ver con legislar leyes, como por ejemplo una carrera de abogado y notario, o en ciencias políticas, que ese debería ser un requisito para ser diputado. Yo estoy totalmente en contra porque no es posible de que sigamos los mismos o las mismas caras, el mismo compadrazgos que se está viviendo en Guatemala. Edgar, parece que la política, al menos en la perspectiva del Congreso, es un mal negocio. Hay una importante erogación por parte de los, digamos que egresos del país en términos de la recaudación fiscal para pagar salarios, prestaciones, mantener un Congreso vigente, pujante, pero ¿se tiene la productividad necesaria, digamos por lo menos al nivel de la inversión? Enteramente improductivo. Si lo analizamos desde el punto de vista de funcionamiento de una institución democrática, no está haciendo su trabajo en términos de procurar tener un gasto de calidad del presupuesto público, no está tampoco supervisando de manera adecuada el desempeño del organismo ejecutivo, no es el centro de debate y de solución de los grandes problemas nacionales. Es decir, es un Congreso oneroso para el Estado, oneroso también para la democracia, que al contrario está desprestigiando las instituciones democráticas, está dándole razón a mucha gente que piensa que la democracia no responde a sus necesidades básicas.
Pues vaya elección para el Congreso de Guatemala. Estamos generalizando, es cierto, y ahí uno corre el riesgo de equivocarse. Habrá que respetar algunas individualidades dignas de destacar, que sin duda las hay, pero en términos generales, lo que usted nos dice resume perfectamente bien el papel que ha tenido así, a manera global, el Congreso en los últimos años. Y recientemente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala destapó un nuevo caso de corrupción, entre otros, que está involucrando al yerno del presidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo ve el panorama político actual? ¿Tendrá respuesta esta digamos, petición y este globo de presión política que cada vez se infla en Guatemala? Bueno, el gobierno se ha desplomado prácticamente. El gabinete la mayor parte del gabinete ha tenido que renunciar. Las principales piezas de confianza, de mayor confianza del presidente Otto Pérez Molina, están ahora tras las rejas, señalados de graves actos de corrupción. Me refiero a su primer secretario privado, el señor Juan de Dios Rodríguez, señalado de malversación de fondos y de contratos fraudulentos en el Seguro Social, que incluso costaron la vida a cerca de 17 pacientes que necesitaban atención renal. Su secretario general, que apenas hace poco más de un mes renunció, fue apresado esta misma semana, señalado también de tráfico de influencias y de negocios corruptos, con el agravante que el secretario general, que es una suerte de abogado del presidente, es también su yerno, es decir, es parte de su familia política, de manera que sus secretarios en la cárcel, su vicepresidenta, que también ha tenido que renunciar por señalamientos de corrupción, estos asociados a defraudación fiscal, muestra un panorama de un gobierno corrupto, un gobierno ya cercado por la justicia, donde el presidente atrincherado se aferra al poder y se niega a renunciar, a pesar de que ya está en curso un proceso de antejuicio, esto es, de retiro de la inmunidad para que se le pueda investigar por presuntos actos de corrupción. Edgar Gutiérrez, nos está terminando el tiempo, seguramente no será la última vez que conversemos, pero me gustaría pedirle un último comentario para cerrar esta plática. Únicamente agradecer, enfatizar que las protestas ciudadanas que han estado ocurriendo desde que se desveló toda esta red y estas mafias de corrupción en el gobierno, estas son manifestaciones espontáneas, manifestaciones ciudadanas ordenadas, pacíficas, que exigen legítimamente un cambio en el sistema político, que demandan unas ciertas reformas, frente a las cuales, un clamor frente a lo cual tanto el Congreso como el gobierno no prestan atención, están desoyendo el clamor popular, y esto nos anticipa un proceso electoral, yo diría, deslucido, con poco crédito popular y con probablemente alto abstencionismo e incluso con actos de violencia que nadie desea, pero que al no encauzar las demandas sociales provocan frustración y provocan también radicalización de algunos grupos. Edgar Gutiérrez, volveremos a estar en contacto seguramente. Era Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias por esta conversación y gracias también a usted por su compañía. Está a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @guatenlamira, para que usted nos diga todo lo que tenga que decirnos. Hasta la próxima.